práctico, ley de Hooke. Bueno, ahí tienen un resorte donde está sostenido verticalmente y el profesor le agrega una pesita, ¿sí? En un primer momento, el resorte sin estirar le hizo una marca y ahora cuando coloca una pesita le hace otra marca. Luego coloca otra pesa, ahí serían 2 pesas, y va a marcar otra vez ahí la nueva posición que tendría ese resorte. Lo está haciendo sobre una hoja cuadriculada que queda más fácil para luego hacer las mediciones. Otra deformación, ajusta ahí la regla y lo marca. Ahí ya van 3 pesitas, agrega una cuarta, el resorte se estira aún más, y ahí vuelve a marcar. Y ahí tenemos la cinta que se obtuvo para el resorte 1 y esta otra se obtuvo para el resorte 2. Bien, entonces vamos a explicar un poquito cómo interpretar lo del práctico de la ley de Hooke. Tenemos lo siguiente. Según los videos, el profesor tenía primero un resorte con una longitud inicial determinada, ¿sí? Ese resorte estaba sin deformar y luego empezó a colocarle pesas. Cuando se coloca una pesa, primero ese resorte se deforma y esta deformación, que es esa diferencia en la longitud, recordemos que es una diferencia, por lo tanto lo vamos a llamar como delta L y vamos a llamar este delta L1 porque justamente es con una pesita, ¿tá? Ahora, si a ese mismo resorte yo le cuelgo 2 pesitas, se va a estirar un poquito más, ¿sí? Entonces, por acá vamos a tener a partir siempre del 0, ¿no? Esta sería como la posición 0. Acá toda esta longitud sería delta L2. Y así sucesivamente. 3 pesitas, delta L3, ¿sí? Delta L, recordemos que es la deformación y se puede medir en unidades de longitud, por supuesto, ¿no? En centímetros o en metros. En este caso vamos a medir en centímetros. Entonces, para facilitar las mediciones, lo que se hace es colocar esta hojita, que en ese momento se usó una hojita cuadriculada, y pegarla en el soporte, como vieron en la parte anterior del video. Y cuando el resorte se estira, vamos a suponer acá que tenemos 3 pesitas ahora colgadas, ¿tá? Lo hago de forma exagerada, 3 pesitas colgadas. Acá tendría la delta L3, ¿bien? Entonces, ¿de dónde voy a medir delta L3? De la primera rayita, cuando el resorte no tenía la posición 0, cuando el resorte no tenía ninguna pesa. Por lo tanto, todo esto sería delta L3. Entonces, ¿cuál fue la idea? En vez de ir anotando los centímetros, simplemente se marcó con rayitas. Acá tengo la rayita correspondiente a delta L2 y acá es el 0 y a delta L1 siguiendo esta línea. Entonces, por eso en la hojita cuadriculada que ustedes tienen acceso ahora tenemos punto 1, punto 2 y punto 3. Entonces, de ahí en esa hojita, ¿tá? Si nosotros sacamos después la hoja, vamos a tener una hoja
cuadriculada que tiene ya todas las marquitas para poder medir en ella, ¿no? Acá estaría el 0, después estaría el 1, voy a tratar de hacer más o menos de la misma altura, el 2, el 3, ¿tá? 4 y 5, porque se colgaron como 5 pesitas. Bien, entonces ustedes no tienen los centímetros, pero sí tienen los cuadraditos, ¿tá? Entonces cada cuadradito de esos chiquititos equivale a medio centímetro, ¿tá? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes tienen acá 1, 2, 3, 4 cuadraditos. Entonces, para delta L1 va a ser 1 centímetro, 2 centímetros, ¿sí? Y bueno, para delta L2, vamos a suponer que tienen 2 más acá, va a ser 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros para delta L2. Y así sucesivamente, siempre tomando en cuenta este 0. Yo no puedo medir delta L2 de la 1 a la 2, no, yo tengo que medir a partir de 0. O sea, lo que puedo hacer es medir de la 1 a la 2, pero le tengo que sumar el anterior siempre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer con esos datos? Bueno, en realidad lo que tienen que hacer es completar una tabla de valores para poder luego construir una gráfica y ver si ese resorte cumple con la ley de Hooke. Se hizo este práctico para 2 resortes, como vieron en los videos anteriores. Entonces se van a obtener 2 cintas distintas, que cada cinta, ahí van a tener las medidas de delta L para cada resorte. Entonces luego van a completar una tabla. Ustedes necesitan, si recuerdan la ley de Hooke, ¿verdad? Que lo vimos en clases anteriores, necesitan saber la fuerza que se ejerce sobre el resorte y las deformaciones correspondientes, ¿tá? Delta L para el resorte 1, vamos a poner así, y delta L para el resorte 2, ¿tá? La delta L en centímetros. Bien, entonces, ¿cómo calculo la fuerza? Bueno, ¿quién ejerce la fuerza sobre este resorte? Bueno, son las pesitas. Y cada pesita tiene una masa de 50 gramos. ¿Tá? Se sabe eso. Por lo tanto, vamos a suponer acá que voy a agregar una columna más, masa, pero siempre la masa tenemos que considerarla en kilogramos, ¿cierto? Entonces a esto lo paso a kilogramos, ¿sí? O sea que me queda acá, divido entre 1000, 0,050, ¿sí? Esto es una pesita. 2 pesitas son 100 gramos, 0, 100. 3 pesitas, 150. Y así sucesivamente, ¿tá? Hasta las 5 pesitas. Bien. Las delta L para el resorte 1 me voy a fijar en la tirilla 1 y vamos a contar los cuadraditos y ver cuántos centímetros, y ahí anotamos los centímetros. Por ejemplo, acá en el primer caso vamos a suponer que fue 2 centímetros. 2 centímetros, ¿tá? Con una pesa, ¿sí? Con 2 pesas, bueno, ahí me fijo, acá era 1, 2, 3 centímetros. Pero bueno, estos son datos que simplemente estoy usando como ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Y luego en la otra cinta, me fijo la otra cinta, hago lo mismo y anoto los valores para el resorte 2. Pero la masa, las pesitas y la fuerza va a ser la misma para los 2 resortes. Entonces no necesito hacer 2 cuadros de datos. Bueno, pero ahora faltaría saber cuánto sería la fuerza si yo tengo la masa y las pesitas. Bien, entonces ahí ustedes tienen que recordar la clase que vimos de ley de Hooke, ¿sí? Que tengo resorte y si le cuelgo una pesita, por ejemplo, vamos a hacerlo con otro color, recordar que sobre la pesa está la fuerza peso, la atracción gravitatoria que ejerce la Tierra, y la pesita está sostenida por el resorte que le ejerce una fuerza que es la fuerza elástica, ¿sí? Y a su vez
Estas dos fuerzas están sobre la pesa. ¿Estamos de acuerdo? Son iguales y opuestas y por eso el resorte quedaría estable ahí en equilibrio. Ahora, si yo me fijo en el diagrama de cuerpo libre las fuerzas solo sobre el resorte, yo sé que el resorte sufre una fuerza que hace que lo estire hacia abajo, que es la reacción de esta fuerza, ¿verdad? Esta es la fuerza elástica prima, vamos a suponer, que es justamente esta fuerza, ¿sí? Entonces, si yo sé que la fuerza es igual al peso, nosotros sabemos que peso es masa por gravedad, ¿sí? La masa tenemos acá, la masa de las pesitas, y G, la gravedad, podemos considerarla para este práctico como 10 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Y ahí calculamos los pesos, o sea que en este caso ya estamos calculando la fuerza elástica. Y ahí completamos el cuadro para los dos resortes. Bueno, ¿y cómo saber entonces si cada resorte cumple con la ley de Hooke? Bueno, recordemos que para eso tenemos que trazar una gráfica, ¿sí? Entonces, tenemos que analizar cómo nos queda la gráfica de fuerza en función de deformación. Fuerza en Newton, deformación en centímetros. Y bueno, y vamos ubicando los valores de fuerza, los valores de deformación, primero para un resorte, vamos a obtener los puntos, y luego para los mismos valores de fuerza, para el resorte 2, vamos a obtener otros puntos. Podemos hacer las dos gráficas en la misma, ¿sí? Simplemente vamos a tener dos curvas distintas, ¿sí? Una por encima y otra por debajo porque son distintos resortes. Y bueno, y vamos a ver si nos da una recta o no. Si ustedes leyeron, si recuerdan la ley de Hooke, esta gráfica deberían saber cómo quedaría la gráfica, ¿verdad? Esto ya lo vimos en algunas clases, en una clase virtual lo vimos, hay material colgado también sobre eso. Así que repasen y la idea es hacer un informe adjuntando el cuadro de datos, el diagrama de fuerzas, toda la explicación, cómo les queda la gráfica, el cálculo dependiente de la gráfica y las conclusiones, que eso ya se vio en la clase de fuerza elástica. Cualquier duda, vayan a esa clase y luego si tienen consultas, bueno, me escriben.